Cena familiar, las mesas llenas, el murmullo de cubiertos y risas flotando en el aire. Entonces mi nuera se puso de pie y me señaló frente a todos. «Usted tomó los $600», dijo sin titubear. Mi hijo golpeó la mesa y gritó: «Mi esposa no miente. Mamá, diga la verdad». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No lloré, no grité, solo pensé que nada volvería a ser igual, y justo cuando el silencio se volvió insoportable. El mesero se acercó a nuestra mesa. Nunca imaginé que una cena pudiera destruir una vida entera. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 61 años, y esa noche aprendí que la humillación duele más cuando viene de quienes más amas. Todo ocurrió un domingo por la noche después de misa. En mi familia, los domingos siempre habían sido sagrados. No por la religión solamente, sino porque eran el único día en que pasara lo que pasara durante la semana, nos sentábamos juntos a la mesa. Aunque ya no vivíamos bajo el mismo techo, yo seguía creyendo que esos rituales sostenían lo poco que quedaba de nuestra unión. Mi hijo Daniel, mi único hijo, me había llamado esa mañana con una voz que no le escuchaba desde hacía años. «Mamá, ¿te gustaría cenar con nosotros hoy?» «Claro que sí, mijo», respondí sintiendo ese calor antiguo en el pecho. «¿Pasa algo?» «Nada malo, solo queremos hablar contigo, celebrar algo». Celebrar. Esa palabra me llenó de esperanza. Pensé que quizá iban a anunciar algo bueno, tal vez un ascenso, tal vez un bebé, o con un poco de suerte, que Laura, mi nuera, por fin empezaría a verme como parte de su familia, y no como una carga incómoda. Me arreglé con cuidado. Me puse el vestido azul marino que había usado en la boda de Daniel, el mismo que guardaba como un recuerdo agridulce yo sentada en la mesa del fondo mientras la familia de Laura ocupaba el centro riendo, brindando, ignorándome. Me maquillé despacio, me puse perfume. Quería verme digna. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. El restaurante era uno de esos lugares bonitos, como le gusta decir a Laura. Manteles blancos, copas brillantes, música suave. Llegué 10 minutos antes. Siempre he sido puntual. Una costumbre de toda la vida. Daniel y Laura ya estaban sentados. Ella llevaba un vestido claro elegante, el cabello perfectamente acomodado. Sonreía, pero no con los ojos. «Hola, Rosa», dijo. «Ni mamá ni señora, solo mi nombre frío distante». «Hola, Laura», respondí. «Te ves muy bien». Daniel me abrazó rápido con prisa, como si ese gesto le incomodara. Me senté frente a ellos con el bolso sobre mis piernas, las manos entrelazadas, para que no se notara que me temblaban. La cena comenzó de manera extraña. Daniel hablaba del trabajo. Laura revisaba su celular. Yo asentía, sonreía, cuando debía hacía preguntas cortas. Nadie mencionaba qué era lo que íbamos a celebrar. En un momento Laura se levantó. «Voy al baño», dijo dejando su bolso colgado en la silla. No lo miré, ni siquiera lo pensé. Para mí tocar las cosas ajenas siempre fue impensable. Mi madre me enseñó que la honestidad es lo único que nadie puede quitarte, a menos que tú mismo la entregues. Laura tardó varios minutos. Cuando regresó, apenas se sentó, abrió el bolso con movimientos rápidos. Buscó algo. Su expresión cambió. «No, no puede ser», murmuró. Daniel levantó la vista de inmediato. «¿Qué pasa, mi dinero?», dijo ella, revisando una y otra vez. «El sobre no está». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué dinero?», preguntó Daniel. «Los $600 que guardé esta mañana. Eran para una ofrenda especial en la iglesia. Los conté, estaban aquí». Laura levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente. «Rosa, ¿usted vio algo?».
La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. No, Laura, respondí. Yo no toqué tu bolso. Ella suspiró como si quisiera parecer razonable. Es que es muy raro. Nadie más se acercó a la mesa. Daniel me miró. Solo un segundo, pero ese segundo bastó. Vi la duda en sus ojos, y eso me rompió por dentro. Mamá dijo, ¿estás segura? Daniel, mi voz salió baja. Jamás tocaría algo que no es mío. Te lo juro. Laura cruzó los brazos. No quiero acusar a nadie, pero alguien tomó ese dinero y no desaparece solo. Algunas personas en mesas cercanas empezaron a mirar. Sentí las mejillas arder. Tal vez lo dejaste en el coche, sugerí, o en casa. Sé perfectamente dónde guardo mis cosas, respondió ella con un tono cortante. Daniel se levantó de golpe. Laura, cálmate. Calmarme alzando la voz. Ese dinero era importante. Y entonces ocurrió. Daniel golpeó la mesa con la mano abierta. Mi esposa no miente, gritó. Todo el restaurante se quedó en silencio. Si dice que falta dinero, es porque falta. Y aquí, me señaló, la única que pudo tomarlo fuiste tú. No recuerdo haber respirado. No recuerdo haber llorado. Solo recuerdo ese dedo acusador, el de mi propio hijo, apuntándome como si yo fuera una criminal. Abre tu bolso, mamá dijo. Por favor. Lo abrí. Mis manos temblaban. Laura metió la mano sin pedir permiso. Sacó mis cosas una por una. No encontró nada. Por supuesto que no. Bueno, dijo ella sentándose. Tal vez me equivoqué de compartimento. Lo siento. Pero el daño ya estaba hecho. Me levanté despacio. Me voy a casa, dije. Mamá, espera. No, Daniel. Ya dijiste suficiente. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Y justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, sentí una presencia a mi lado. Era el mesero. Señora, susurró, yo vi algo y creo que debería saberlo. Salí del restaurante con el corazón encogido, como si alguien me lo hubiera arrancado de un golpe. El aire nocturno me pegó en la cara y caminé sin rumbo, unos metros antes de detenerme. Las luces de la ciudad seguían encendidas, la gente reía, los autos pasaban, el mundo continuaba como si nada hubiera ocurrido, pero para mí todo se había detenido en esa mesa, en ese dedo acusador, en ese grito que todavía retumbaba en mis oídos: mi esposa no miente. Me senté en una banca cercana. Abracé mi bolso contra el pecho, no porque tuviera algo que esconder, sino porque era lo único que podía sostener para no desmoronarme. Pensé en Daniel cuando era niño, en sus manos pequeñas aferradas a las mías, en su voz llamándome mamá, con esa confianza absoluta que solo tienen los hijos cuando creen que su madre es invencible. Yo no siempre fui fuerte, aprendí a hacerlo. Daniel nació cuando yo tenía 26 años. Su padre, Javier, murió en un accidente laboral cuando Daniel apenas cumplía 2. Un andamio mal asegurado, un descuido, una llamada que cambió mi vida para siempre. Me quedé sola con un niño pequeño, una casa humilde y una tristeza que no cabía en el cuerpo. Lloré mucho, sí, pero nunca frente a mi hijo. Él merecía una madre que se mantuviera en pie. Trabajé de todo. Limpié casas ajenas, lavé ropa de otros, vendí tamales los fines de semana en la esquina del mercado. Me levantaba antes del amanecer y regresaba de noche cansada, con las manos agrietadas y la espalda dolorida. Pero siempre había comida caliente en la mesa. Siempre había un beso en la frente de Daniel antes de dormir. Siempre había alguien esperándolo despierta, sin importar la hora. Mamá, ¿no estás cansada?
Me preguntaba cuando me veía planchar hasta tarde. Un poco mijo, le decía sonriendo. Pero vale la pena. Nunca le faltó lo necesario. No juguetes caros, no ropa de marca, pero sí dignidad, sí valores. Le enseñé a decir por favor y gracias, a respetar a los mayores, a no tomar lo que no es suyo, a mirar a los ojos cuando habla, a ayudar al que puede menos. Los domingos íbamos juntos a la iglesia, nos sentábamos en la misma banca siempre del lado izquierdo. Yo rezaba en silencio y Daniel me imitaba juntando las manos con torpeza. Después volvíamos a casa y cocinábamos juntos. Él revolvía la salsa, yo cortaba las verduras. Reíamos. Esos eran mis momentos de felicidad. Cuando Daniel creció, se volvió un joven responsable. Trabajó medio tiempo en una ferretería mientras estudiaba. Muchas veces me daba parte de su sueldo. «Es para ti, mamá», me decía, «para que descanses un poco». Yo lloraba a escondidas. Pensaba que había hecho algo bien. Entonces llegó Laura. Daniel me la presentó un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina con el delantal puesto y las manos llenas de harina. «Mamá, ella es Laura», dijo orgulloso. Laura extendió la mano sin sonreír. «Mucho gusto», dijo Laura. Rosa respondí. «Pasa, por favor. Estoy cocinando». Entró mirando todo con atención. Las paredes viejas, los muebles gastados, las fotos familiares. No dijo nada, pero su silencio hablaba. Durante la comida traté de conversar. «¿De dónde eres, hija?» «De la ciudad», respondió. «¿Y a qué te dedicas?» «Trabajo en ventas». Nada más. Daniel, en cambio, no dejaba de mirarla como si fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Con el tiempo empecé a notar cambios. Daniel ya no venía todos los domingos, llamaba menos, siempre estaba ocupado. «Laura y yo tenemos planes», decía. Yo me decía a mí misma que era normal, que los hijos crecen, que forman su propia familia, que una madre debe saber hacerse a un lado. Pero dolía. Cuando se casaron, yo fui invitada, pero no incluida. La familia de Laura organizó todo. Yo me senté al fondo sola. Nadie me pidió una opinión. Nadie me llamó para las fotos. Daniel me abrazó rápido al final. «Gracias por venir, mamá». Y yo le sonreí, tragándome el nudo en la garganta. Después del matrimonio, la distancia se hizo mayor. Daniel venía a verme cada vez menos. Cuando iba a su departamento, siempre había una excusa para no dejarme entrar mucho tiempo. Laura decía estar ocupada. Daniel miraba el reloj. Una vez llevé galletas que había horneado. Laura las miró como si fueran algo fuera de lugar. «No era necesario», dijo. Y supe que ya no era bienvenida como antes. Aún así, nunca dije nada, nunca reclamé. Me repetía que una madre debe ser paciente, que el amor verdadero no exige espera. Esa noche, sentada en la banca, pensé en todo eso, en cada sacrificio, en cada silencio, en cada vez que elegí callar para no causar problemas. Y me pregunté en qué momento pasé de ser la mujer que lo dio todo, a ser alguien de quien se podía sospechar tan fácilmente. Miré mis manos, arrugadas, marcadas por los años de trabajo, manos que nunca tomaron nada que no fuera suyo. ¿En qué fallé?, susurré al aire. No obtuve respuesta, solo el recuerdo del mesero acercándose a mí, bajando la voz, diciendo que había visto algo que sin yo saberlo, aún iba a cambiarlo todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la luz apagada, mirando la pared donde colgaba una fotografía de Daniel cuando tenía 6 años. Estaba en mis brazos, con los dientes de leche chuecos y una sonrisa que lo iluminaba todo. En esa foto, él me miraba como si yo fuera su mundo. Yo era su refugio, su certeza. Y ahora
Ahora había dudado de mí frente a desconocidos. Me pregunté en qué momento exacto empezó a cambiar todo. No fue de golpe, no fue un día específico. Fue lento, casi imperceptible, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Al principio fueron pequeñas cosas. Daniel dejó de llamarme todas las noches. Antes, aunque fuera un minuto, siempre me marcaba. Mamá, ¿cómo estás? Bien, mijo. ¿Ya cenaste? Sí. Descansa. Te hablo mañana. Después, las llamadas se hicieron mensajes. Y los mensajes silencios. Cuando yo llamaba casi siempre estaba ocupado. Estoy con Laura, mamá. Luego hablamos. Luego se volvió una palabra grande pesada, un luego que nunca llegaba. Intenté no sentirme desplazada. Me decía que era normal, que el amor cambia las prioridades, que yo también en su momento puse a su padre en el centro de mi vida. Pero había algo distinto, algo frío. Laura empezó a aparecer incluso cuando no estaba presente, no físicamente, sino en cada decisión. A Laura no le gusta que manejes tan tarde. Laura piensa que ya no necesitas venir tan seguido. Laura dice que te preocupas demasiado. Siempre Laura dice. Laura piensa. Laura cree. Una tarde, Daniel vino solo a verme. Preparé café y pan dulce. Nos sentamos en la mesa de la cocina como antes. Me da gusto verte, mijo, le dije. Sonrió, pero parecía inquieto. Su teléfono vibró. Lo miró. Era Laura. Contestó. Sí, amor. No, no te dije porque fue de repente. Sí, estoy con mi mamá. No, no voy a tardar. Colgó. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, mamá. Es que Laura necesita que la ayude con unas cosas en el departamento. Pero acabas de llegar. Lo sé, pero se lo prometí. Se fue 15 minutos después. El café quedó frío. El pan intacto. Yo me quedé mirando la silla vacía frente a mí con una sensación amarga en el pecho. En ese momento no lo vi con claridad. Hoy sí. Laura no quería que Daniel pasara tiempo conmigo. Y él, sin darse cuenta, empezó a elegirla a ella. Incluso cuando eso significaba dejarme atrás. Hubo otra vez. Fue mi cumpleaños. Daniel me llamó temprano. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Gracias, mijo. ¿Qué planes tienes hoy? Nada especial. Tal vez me haga algo rico de comer. ¿Quieres que vayamos a verte en la noche? Mi corazón dio un salto. Claro que sí. Déjame confirmar con Laura y te aviso. Esperé todo el día. A las 6 de la tarde llegó el mensaje. Mamá, lo siento. Laura no se siente bien. Lo dejamos para otro día. Te quiero. Ese día soplé una vela sobre un pastelito comprado en la tienda de la esquina. Canté las mañanitas en voz baja sola y lloré hasta quedarme dormida en el sillón. Después de eso empecé a cambiar yo. No porque quisiera, sino porque sentía que molestaba. Dejé de llamar tanto. Dejé de ir sin avisar. Dejé de cocinarle sus platillos favoritos. Pensaba, ¿y si Laura cree que quiero competir? ¿Y si piensa que me meto donde no debo? Me fui haciendo pequeña. Daniel no preguntó por qué. Nunca dijo, mamá, te extraño. Simplemente aceptó mi ausencia como algo natural, y eso dolió más que cualquier grito. Hasta que llegó aquella invitación a cenar. La llamada donde su voz sonaba distinta, casi entusiasmada. Queremos hablar contigo. Celebrar algo. Yo, ingenua, pensé que tal vez era una oportunidad para recuperar lo nuestro, para volver a ser, aunque fuera un poco, lo que fuimos. Y en cambio, recibí una acusación. Después de aquella noche, pasaron días sin noticias, ni una llamada, ni un mensaje. Yo miraba el teléfono como si fuera a sonar solo por fuerza de voluntad. Finalmente decidí llamarlo yo. Bueno, respondió Daniel con voz distante. Soy yo, mijo. Silencio. Hola, mamá.
Solo quería saber cómo estás. Bien, ocupado. Daniel, tomé aire. Sobre lo del restaurante. Eso ya pasó, mamá. Mejor no hablemos de eso. Pero necesito que sepas que yo no. Laura ya lo olvidó. Tú también deberías. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y tú confías en mí? Claro que sí, mamá respondió rápido, demasiado rápido. Pero su voz estaba vacía. No era convicción. Era una respuesta automática. Entonces, ¿por qué no has venido a verme? He estado ocupado. Antes siempre encontrabas tiempo. Las cosas cambian, mamá. Ya no soy un niño. Esas palabras me cayeron como piedras. Lo sé, mijo, dije. Pero eso no significa que dejes de ser mi hijo. No respondió. Colgamos poco después. Me quedé con el teléfono en la mano, entendiendo algo que me partió el alma. Vivir su vida significaba vivir sin mí. 2 semanas después decidí ir a verlo. Sin avisar, llevé una cazuela de su platillo favorito. El guardia del edificio dudó antes de dejarme pasar. Algo en su mirada me incomodó. Daniel abrió la puerta. Mamá, no sabía que venías. Perdón, mijo, solo quería verte un momento. Es que vamos de salida. Laura apareció detrás de él, arreglada perfecta. Hola, Rosa, qué sorpresa. Hola, Laura, solo traje esto para Daniel. Gracias, pero tenemos prisa. Daniel tomó la cazuela. Te llamo luego, mamá. Me dio un beso rápido y cerró la puerta. Me quedé ahí, en el pasillo, sintiéndome como una visita indeseada. Bajé las escaleras con lágrimas que ya no podía contener. Y mientras caminaba a casa, algo dentro de mí empezó a romperse. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba perdiendo a mi hijo. Y lo peor era que yo seguía permitiéndolo, sin saber aún que la verdad, esa verdad que el mesero había mencionado, estaba a punto de salir a la luz y de cambiarlo todo. Los días que siguieron a aquella cena fueron los más largos de mi vida. No hubo gritos, ni discusiones, ni escenas dramáticas. Hubo algo peor: silencio. Un silencio espeso, pesado, que se colaba por cada rincón de la casa y se sentaba conmigo a la mesa en la cama, frente al teléfono que no sonaba. La mañana siguiente me desperté temprano por costumbre. Preparé café para 2, como siempre había hecho durante años, y cuando me di cuenta de que estaba sola, dejé una taza intacta sobre la mesa. El vapor se disipó lentamente, igual que la esperanza que me quedaba. Me senté frente a la ventana viendo pasar a la gente rumbo a sus trabajos y pensé en lo irónico que era todo. Yo había pasado la vida cuidando de otros y ahora no había nadie que cuidara de mí. Esperé una llamada de Daniel, un mensaje al menos, algo. Nada llegó. Revisé el celular varias veces, como si al mirarlo pudiera obligarlo a vibrar. Me dije que tal vez estaba ocupado, que tal vez necesitaba tiempo. Me repetí eso durante horas, durante días. Al tercer día recibí un mensaje. No era de Daniel, era de Laura. Rosa, lo del otro día fue muy incómodo. Espero que lo entiendas. Es mejor que tomemos un poco de distancia por ahora. Leí el mensaje varias veces. No había insultos. No había acusaciones directas. Solo esa frase: tomemos distancia. Como si yo fuera una mancha difícil de quitar. Como si la solución a todo fuera borrarme del mapa. No respondí. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra habría sonado como una súplica. Y yo me había prometido no suplicar jamás. Pasaron más días. Daniel seguía en silencio. Yo seguía con mi rutina, pero todo se sentía vacío. Limpiaba la casa sin ganas. Cocinaba sin hambre. Encendía la televisión solo para no escuchar mis propios pensamientos. Por las noches, el recuerdo de su voz gritándome en el restaurante
Volvía una y otra vez como un eco que no se apaga. Una tarde, saqué la caja donde guardaba fotografías antiguas. Las esparcí sobre la mesa. Ahí estaba Daniel de bebé dormido sobre mi pecho. Daniel en su primer día de escuela, con el uniforme grande y los ojos nerviosos. Daniel, adolescente serio, ayudándome a cargar bolsas del mercado. En cada foto yo estaba ahí, siempre, sosteniéndolo, sonriendo incluso cuando por dentro estaba cansada, triste o asustada. Nunca te fallé, le dije a esas imágenes. Nunca. Y aún así había bastado una acusación para que dudara de mí. Las noches se volvieron más difíciles. Me despertaba sobresaltada con el corazón acelerado, reviviendo el momento en que Laura dijo: «Usted tomó el dinero». Esa frase se me había clavado como una espina. No por el dinero, sino por lo que implicaba que yo era capaz de traicionar, de robar, de mentir. Una semana después, decidí llamar a Daniel otra vez. No podía seguir así. Marqué su número con las manos sudorosas. «Bueno, Daniel, soy mamá». Tardó unos segundos en responder. «Hola». «Solo quería saber si estabas bien». «Sí, todo bien». «Me alegra». Silencio. «Mijo», respiré hondo. «Yo no hice nada de lo que Laura dijo. Necesito que lo sepas. Mamá, ya te dije que eso ya pasó». «Pero para mí no ha pasado», respondí con la voz quebrada. «Me señalaste frente a todos. Me hiciste sentir como...». «No empecemos otra vez», me interrumpió. Laura está muy sensible con ese tema. Ahí entendí algo que me dolió más que cualquier acusación. Mi dolor era menos importante que la incomodidad de ella. «Está bien», dije finalmente. «No te molesto más». Colgamos. Me quedé mirando el teléfono. No lloré. Me sentí cansada, profundamente cansada. Decidí dejar de esperar. Dejé de mirar el celular cada 5 minutos. Dejé de imaginar disculpas que nunca llegarían. Me concentré en sobrevivir a ese vacío, en aprender a estar sola otra vez. No era la primera vez. Ya lo había hecho antes. Pero entonces ocurrió algo que me hizo entender que esto no había terminado. 2 semanas después, Daniel me llamó. Su voz sonaba tensa. «Mamá, Laura y yo queremos verte». «¿Para qué?» «Para aclarar las cosas. Tal vez cenar juntos otra vez». Sentí una mezcla de miedo y esperanza. «Está bien», respondí. «Cuando tú digas». Colgué con el corazón latiendo fuerte. Algo dentro de mí me decía que tuviera cuidado, que no era una invitación inocente. Pero otra parte, la madre que aún vivía en mí, quería creer que tal vez, solo tal vez, esta vez sí me escucharían. No sabía que esa cena no sería una reconciliación, sería una repetición, y que lo que estaba a punto de pasar dejaría en claro, de una vez por todas, quién decía la verdad y quién había construido una mentira mucho más grande que se le estaba saliendo de las manos. La segunda invitación llegó envuelta en una falsa calma. Daniel me envió la dirección por mensaje sin una sola palabra más. No era el mismo restaurante elegante de la primera vez, sino uno más modesto, familiar, de esos donde la gente va los viernes por la noche después del trabajo. Pensé que tal vez eso significaba algo menos espectáculo, menos miradas, más intimidad. Tal vez ingenuamente creí que ahora sí podríamos hablar como familia. Me equivoqué. Llegué puntual. Siempre he creído que llegar tarde es una forma de desprecio. ¿Ellos ya estaban ahí? Daniel parecía nervioso. Jugaba con el vaso de agua, evitando mirarme a los ojos. Laura, en cambio, estaba tranquila. Demasiado tranquila. Me saludó con una sonrisa breve, medida como si ya supiera cómo iba a terminar todo.
Gracias por venir, Rosa, dijo. Creo que es bueno que aclaremos las cosas. Asentí y me senté. Pedimos comida. Nadie tocó el tema de inmediato. Daniel habló del tráfico del calor, de cualquier cosa menos de lo importante. Yo escuchaba, observaba. Algo en el ambiente me apretaba el pecho. Una intuición vieja esa que una aprende a escuchar después de muchos golpes. Laura fue al baño poco después de que llegaron los platillos. Esta vez sí miré su bolso. Estaba sobre la silla, abierto, como la vez anterior. Sentí un escalofrío. No hice nada. No me moví. Me quedé con las manos sobre la mesa bien visibles, como si necesitara demostrar algo incluso antes de ser acusada. Cuando Laura regresó, ocurrió exactamente lo que yo temía. Abrió el bolso, revisó, frunció el ceño, volvió a buscar, levantó la vista lentamente y me miró. No puede ser, dijo. Daniel se tensó de inmediato. ¿Otra vez?, preguntó. El sobre, respondió ella. El dinero ya no está. Sentí que el corazón se me detenía. Laura, dije con voz firme, sorprendiéndome incluso a mí misma. No he tocado tu bolso. No lo hice antes y no lo hago ahora. Ella suspiró como cansada. No estoy diciendo nada. Todavía, respondió. Pero esto ya es demasiada coincidencia. Daniel pasó una mano por su cabello. Mamá, empezó. No lo interrumpí. Antes de que digas algo más, revisen lo que quieran. Mi bolso, mis cosas, todo. No tengo nada que esconder. Laura me miró evaluándome. Daniel dudó, pero al final abrió mi bolso. Sacó mi cartera, mis llaves, un rosario viejo. Nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿cómo explicas esto?, preguntó Laura. No lo sé, respondí. Pero no voy a aceptar otra acusación sin pruebas. Algunas personas en mesas cercanas empezaron a prestar atención. Sentí las miradas, los murmullos, pero esta vez no bajé la cabeza. Algo en mí había cambiado. Ya no era solo dolor, era cansancio, y el cansancio da valor. Quizá deberíamos hablar con alguien del restaurante, dijo Daniel. Laura dudó apenas un segundo. Está bien, respondió. Llamemos al encargado. El gerente se acercó. Laura explicó la situación con voz serena, casi ensayada. Yo me mantuve en silencio. Daniel parecía al borde del colapso. Tenemos cámaras de seguridad, dijo el gerente. Pero no podemos mostrar las grabaciones sin una razón clara. Entonces búsquela, respondí por primera vez. Yo no tengo miedo de la verdad. El gerente asintió algo sorprendido y se alejó. Laura me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era miedo? ¿O fastidio? Pasaron unos minutos largos. Daniel no dejaba de caminar de un lado a otro. Mamá, dijo en voz baja, si todo esto resulta ser un malentendido. No lo es, respondí. Y lo sabes. El gerente regresó acompañado de un joven. Era el mismo mesero de la primera noche. Lo reconocí de inmediato. Él también me reconoció. Bajó la mirada nervioso. Este joven fue quien atendió su mesa hoy, dijo el gerente. Y también estuvo aquí la vez pasada. El mesero respiró hondo. Señora, dijo mirándome. Yo no dije nada la primera vez porque no estaba seguro. Pero ahora ya no tengo dudas. Laura dio un paso atrás. ¿De qué está hablando?, preguntó con brusquedad. Yo vi algo, continuó el mesero. Vi a alguien acercarse a su mesa antes de que regresara del baño. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Quién?, preguntó. El mesero dudó un segundo y luego señaló. A usted, señora. Señaló a Laura. El silencio fue absoluto. Sentí como el aire cambiaba. Laura abrió la boca, pero no salió ningún sonido.
La vi entregar un sobre a un hombre cerca de la entrada. Continuó. No era su esposo. Daniel se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo?, susurró. Laura reaccionó de inmediato. Eso es mentira, gritó. Este hombre está inventando cosas. No respondió el mesero. ¿Y si no me cree? Las cámaras lo muestran todo. Miré a Daniel. Sus ojos estaban llenos de confusión, de miedo, de una verdad que empezaba a abrirse paso a la fuerza. Por primera vez en mucho tiempo no me sentí pequeña. Supe en ese instante que la trampa se había cerrado y que ahora la verdad ya no podría esconderse más. El gerente nos pidió que lo siguiéramos a una pequeña oficina detrás del comedor. Las luces eran frías, blancas, y el zumbido del refrigerador se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. Daniel caminaba delante de mí con los hombros tensos. Laura iba detrás apretando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Yo cerré la puerta al entrar y sentí algo extraño por primera vez. En semanas no tenía miedo. Vamos a revisar las grabaciones, dijo el gerente, encendiendo los monitores. Tardará un momento. El mesero se quedó a un lado inquieto, jugando con sus manos. Daniel se apoyó en la pared, respirando hondo. Laura se sentó sin mirarnos, con la vista fija en el suelo. «Mamá», murmuró Daniel. «Yo...» «No digas nada todavía», le respondí. «Esperemos». El gerente tecleó fechas y horas. En la pantalla apareció la entrada del restaurante en blanco y negro. La imagen avanzó unos segundos. Ahí estaba Laura, entrando sola. Miró alrededor, se sentó en la barra. Daniel frunció el ceño. «¿Por qué llegó antes?», preguntó. Nadie respondió. Un hombre se acercó a ella, alto, bien vestido. Hablaron. Laura sacó un sobre de su bolso. El hombre lo tomó, lo abrió, contó los billetes. Luego Laura se inclinó y lo besó. No fue un beso rápido, fue íntimo. «Claro». Daniel dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «No», susurró. Laura se levantó de golpe. «Eso no es lo que parece», gritó. «Ese video está fuera de contexto». «Señora», dijo el gerente con voz firme, «aún no terminamos». El video continuó. El hombre se fue. Laura se acomodó el cabello, tomó su teléfono y caminó hacia nuestra mesa. Daniel se llevó las manos a la cabeza. «¿Quién es él?», preguntó con la voz rota. Nadie respondió, Laura llorando. «Es solo alguien del pasado». «Y el dinero», intervino el gerente. «Quiere que revisemos hoy». Daniel levantó la mirada. «Sí», dijo. «Quiero verlo todo». El gerente cambió de archivo. Apareció la grabación de esa misma noche. Laura volvió a llegar antes. El mismo hombre apareció. Esta vez discutieron. Él parecía molesto. Laura sacó otro sobre y se lo entregó. Él se fue sin mirar atrás. El silencio fue insoportable. Daniel se dejó caer en la silla. «Me acusaste a mi madre», dijo en un hilo de voz. 2 veces. Laura se acercó a él. «Daniel, por favor». Estaba desesperada. Él me estaba extorsionando. «¿Extorsionando con qué?», preguntó. Laura bajó la mirada. «Con la verdad». Daniel se levantó de golpe. «¿Qué verdad?». «Que nunca dejé de verlo», confesó. «Ni siquiera cuando nos comprometimos». Sentí que el aire se me escapaba. Daniel la miró como si no la reconociera. «Me engañaste», dijo, «y para cubrirlo, humillaste a mi madre». Laura cayó de rodillas llorando. «No quería perderte». Daniel se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y vergüenza. «Mamá», dijo, «yo te señalé, te grité, te hice pasar por esto». Me acerqué despacio y tomé su mano. «Hijo», le dije, «la verdad siempre encuentra su camino».
El gerente apagó los monitores. Si necesitan copia de las grabaciones, se las proporcionaremos. Salimos del restaurante en silencio. Laura caminaba detrás sollozando. En el estacionamiento, Daniel se detuvo. Esto se acabó, dijo. ¡Todo! Daniel no, suplicó ella. Podemos arreglarlo. No repitió. No después de lo que le hiciste a mi madre. Se volvió hacia mí. ¿Puedo ir contigo esta noche? Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar como cuando era niño y tenía miedo. Siempre respondí. Siempre tendrás un lugar conmigo. Nos subimos a mi coche. Dejamos a Laura ahí sentada en el borde de la banqueta, sola con sus mentiras. Mientras conducía, vi mi reflejo en el retrovisor, una mujer cansada, sí, pero intacta. No había gritado, no había vengado, había resistido. Esa noche, al llegar a casa, Daniel se sentó en el viejo sillón de la sala. Miró alrededor como si regresara a un lugar olvidado. Perdóname, dijo, por no verte, por no creerte. Le acaricié el cabello. Aprender duele, respondí, pero también sana. Y supe que aunque nada borraría el dolor, la verdad había hecho su trabajo. Había roto la mentira. Había devuelto lo único que me importaba, mi dignidad. Daniel durmió en su antigua habitación esa noche, la misma donde había pegado carteles cuando era adolescente, donde guardaba trofeos viejos y cuadernos llenos de sueños. Yo me quedé despierta mucho tiempo, sentada en la sala, escuchando su respiración tranquila detrás de la puerta cerrada. No era paz lo que sentía todavía. Era alivio, el alivio de saber que ya no estaba sola con la verdad. A la mañana siguiente encontré a mi hijo en la cocina con una taza de café entre las manos. Miraba al vacío. Buenos días, mijo, dije suavemente. Buenos días, mamá. Nos sentamos frente a frente como tantas veces antes, pero ahora algo había cambiado. No era solo el dolor lo que nos unía, sino una comprensión nueva más madura. No puedo creer que dudé de ti, dijo, de la mujer que me dio todo. El amor a veces nos ciega, hijo, respondí. No eres el primero ni serás el último. Pero yo la elegí a ella y te dejé sola. Tomé su mano. Elegiste lo que creíste correcto en ese momento. Eso no te hace un mal hijo. Lo que importa es lo que haces ahora. Daniel bajó la cabeza. Voy a separarme de Laura, definitivamente. No sentí alegría, tampoco venganza, solo una tristeza profunda por todo lo que se había perdido. Haz lo que te dé paz, le dije. No lo hagas por mí. Los días siguientes fueron difíciles para él. Laura llamó, suplicó, lloró, intentó justificarse. Daniel escuchó una vez y luego dejó de contestar. Había entendido algo que yo tardé años en aprender. No se puede construir una vida sobre mentiras. Un mes después, Daniel se mudó a un pequeño departamento cerca de mi casa. No volvió por costumbre ni por culpa, sino por elección. Los domingos regresaron. No como antes, sino mejor. Con conversaciones sinceras, con silencios que ya no dolían. Una tarde, mientras cocinábamos juntos, Daniel me miró y dijo, «Mamá, ¿cómo hiciste para aguantar tanto sin romperte?» Sonreí con tristeza. «Me rompí muchas veces», respondí, «pero aprendí a recoger los pedazos. Aprendí que la dignidad no se defiende gritando, sino manteniéndose firme cuando todos dudan». Con el tiempo, supe que Laura enfrentó las consecuencias de sus actos. Perdió amistades, perdió respeto, perdió al hombre que la amó de verdad. No sentí satisfacción. Solo entendí que la vida se encarga de equilibrar las cosas sin que uno tenga que ensuciarse las manos. Yo seguí con mi rutina, mi casa
mis plantas, mis caminatas al mercado. Y algo más, empecé a hablar, a contar mi historia a otras mujeres. En la iglesia, en el vecindario. Mujeres que habían sido desplazadas calladas, acusadas injustamente. No estás loca, les decía, no exageras. Y no es tu culpa. Porque entendí algo fundamental: callar no siempre es sinónimo de fortaleza. A veces hablar es un acto de amor propio. Un año después, Daniel volvió a sonreír de verdad. Conoció a alguien distinta, sencilla, respetuosa. La primera vez que vino a casa me llamó señora Rosa, con una sonrisa sincera. Y supe que algo estaba sanando. Hoy, mientras escribo esto, tengo 62 años y puedo decirlo sin vergüenza: sobreviví. No gané una batalla con gritos ni con humillaciones. Gané algo más valioso: mi paz. Si estás escuchando mi historia y te sentiste identificada, si alguna vez fuiste acusada injustamente, si alguien te hizo dudar de tu valor, quiero que recuerdes esto. Tu dignidad no se negocia. La verdad puede tardar, pero siempre llega. Quien te ama de verdad, tarde o temprano, abre los ojos. No persigas venganza. No gastes tu vida tratando de probar nada. Vive con la frente en alto. La vida se encarga del resto. Y ahora quiero preguntarte algo a ti, que llegaste hasta aquí conmigo. ¿Alguna vez alguien dudó de ti injustamente? ¿Te sentiste sola, como yo me sentí? Si es así, te invito a dejar tu historia en los comentarios. Leemos cada una. No estás sola. Y si quieres escuchar más historias como esta, relatos de dolor, verdad y sanación, suscríbete al canal. Compartimos historias todos los días para acompañarte, para recordarte que siempre hay un nuevo comienzo. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por caminar conmigo en este camino. Nunca olvidaré el frío que sentí en el pecho cuando leí ese mensaje allí mismo, entre montones de piñatas navideñas y villancicos que sonaban por los altavoces del supermercado. Suegra, esta Navidad no venga. Mi mamá no quiere que usted esté en la cena. Fueron solo 2 líneas escritas con la frialdad de quien cierra una puerta en la cara. Yo respondí: está bien. Pero nadie, ni siquiera ellos, sabía lo que iba a pasar después, porque esa noche dejé de ser la mujer que todos podían usar, y a la mañana siguiente comencé algo que terminaría dejando a todos, absolutamente a todos, en silencio. La Navidad siempre había sido mi época favorita. No por los regalos, no por las luces, sino porque era el único momento del año en que podía ver a mi hijo Héctor relajado, sonriendo como cuando era niño. Ahora que él tenía su propia vida, su propia esposa y su propio trabajo, me conformaba con verlo aunque fuera una noche, aunque fuera por un par de horas. Ya no esperaba mucho. Solo un lugar en la mesa, un abrazo sincero, un gracias por venir, mamá. Ese día estaba en Soriana de la Calzada Zaragoza, caminando entre los pasillos abarrotados. El lugar olía a canela, ponche y mandarinas frescas. Las familias reían mientras escogían pavos enormes, niños corrían con gorritos rojos, y las señoras comparaban precios de romeritos como si fuera oro puro. Yo llevaba una lista pequeña, pero cuidadosa pierna, al horno ensalada de manzana buñuelos. Quería preparar una cena bonita para llevar a la casa de mi hijo un detalle más, uno de tantos que había hecho toda mi vida sin pedir nada a cambio. Y fue entonces cuando sonó mi celular. Al principio pensé que Héctor quería confirmar la hora. Quizás quería que yo llevara el postre. Quizás por fin me diría que me apreciaba, que le hacía falta mi comida, mi compañía, mi cariño. Pero no. El mensaje era de Valeria, mi nuera. Lo abrí sin sospecha todavía, con una sonrisa leve,
y las palabras me golpearon como si alguien hubiera vaciado una cubeta de agua helada sobre mis hombros. Suegra, esta Navidad no venga. Mi mamá no quiere que usted esté en la cena. Es mejor así. Me quedé inmóvil. Una señora que pasaba junto a mí me dijo permiso y tuve que mover el carrito aunque no sentía las manos. Miré la pantalla una y otra vez, esperando que se reescribiera sola con un tono distinto, algo menos cruel. Nada cambió. A mi alrededor, la gente hablaba de recetas de regalos de cuántos primos iban a llegar. Yo, en cambio, sentí como si alguien hubiera apagado las luces de repente. Intenté escribir algo. ¿Por qué lo borré? Hijo, ¿están bien? También lo borré. Después de todo lo que he hecho. Borrado. Al final escribí solo una palabra. Está bien. Así sin drama. Como si no pasara nada. Como si no me estuviera rompiendo por dentro. Coloqué el celular de nuevo en mi bolso y por primera vez en muchos años dejé un carrito lleno de compras sin pagar. Salí por las puertas automáticas, sintiendo que el aire frío me cortaba las mejillas. Era extraño afuera, el tráfico navideño parecía alegre, lleno de claxons y luces, pero en mi pecho todo era silencio. Mientras caminaba hacia la parada del camión, una idea empezó a formarse débil pero firme. Algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, comenzó a despertar. Me subí al camión rumbo a mi departamento en Iztapalapa. El vidrio empañado reflejaba una versión cansada de mí, el cabello recogido, las manos temblorosas, los ojos húmedos. Y aún así, había en mi mirada una determinación que no recordaba haber visto desde que mi esposo murió hace más de 3 décadas. Cuando llegué a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en la silla de la cocina. Allí, en esa soledad que tantas veces me había acompañado sin hacer daño por primera vez, sentí rabia. No una rabia de gritos, sino una rabia silenciosa profunda, la que aparece cuando una mujer que ha dado todo se da cuenta de que ya no le queda nada para regalar. Pensé en Valeria y en su madre doña Patricia. Ellas siempre habían sido distantes conmigo, pero nunca imaginé que llegarían a tanto como para expulsarme de una cena que yo misma había ayudado a costear incluso antes de que existiera. Porque la verdad, una verdad que nadie conocía, era que el departamento donde ellos vivirían esa Navidad aún seguía a mi nombre. Yo había dado el anticipo, había firmado ante el notario, había sacrificado mis ahorros de toda la vida. Estábamos en el periodo previo a la transferencia completa. Todo lo había hecho por amor de madre. Y aún así, me sacaron de su mesa como si yo fuera una molestia, un estorbo, una sombra incómoda en las fotos familiares. Cerré los ojos y respiré hondo. Ese dolor, ese vacío, se transformó poco a poco en claridad. Una claridad que quemaba. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, escuchando los sonidos del vecindario, niños, jugando vecinos, riendo el olor a tamales que subía desde la calle. Nada de eso me tocaba. Finalmente me levanté, fui a mi escritorio y saqué una caja grande de documentos. La abrí. Ahí estaban recibos, copias de transferencias, papeles del notario, mensajes impresos, donde mi hijo me pedía ayuda para pagar esto y aquello. Toda una vida de sacrificios guardada como si fueran simples papeles. Mientras extendía todo sobre la mesa, algo en mí se solidificó. No iba a permitir que me humillaran otra vez. Y no iba a seguir siendo la mujer dócil que todos esperaban. Tomé el celular, abrí mis contactos, busqué un número que no había marcado desde hacía meses. Licenciado Ramírez, notario, abogado. Lo miré un instante y luego presioné llamar.
A veces la Navidad comienza con villancicos. La mía comenzó con un timbre de llamada y una decisión irreversible. El licenciado Ramírez tardó unos segundos en contestar lo suficientes para que mi corazón latiera con más fuerza de la que debería. Cuando escuché su voz grave, educada, casi ceremoniosa, sentí una mezcla de nervios y alivio. Doña Elena, buenas noches. ¿Ocurrió algo con la compra del departamento? Respiré hondo antes de responder. Licenciado, ¿podemos reunirnos mañana? Es importante, muy importante. Hubo un breve silencio, como si él intentara descifrar el tono de mi voz. Luego respondió, por supuesto, ¿le parece a las 10 de la mañana? Acepté. Colgué. Y entonces comenzó la noche más larga del año. Me quedé sentada frente a la mesa, rodeada de papeles que parecían observarme con reproche. Era absurdo quizás, pero así se sentía, como si las decisiones que había tomado por amor ahora me estuvieran pidiendo explicaciones. Abrí uno de los sobres más pesados. Allí estaba la copia del contrato de compraventa del departamento que yo había adquirido apenas unas semanas antes. Un espacio pequeño pero moderno en la colonia Portales, cerca del metro. 2 recámaras, un balcón donde Valeria decía que quería poner plantas y una cocina que Héctor juraba que sería el corazón del hogar. Yo lo compré porque creía que si ellos tenían estabilidad, yo también podría descansar al fin, que ya no tendría que preocuparme por si el casero les aumentaba la renta, por si se atrasaban con los pagos, por si Valeria perdía el empleo otra vez. Pensé que una casa sería un regalo de amor, pero en realidad se convirtió en la soga con la que ellos intentaron sacarme de sus vidas. Tomé otro sobre, transferencias bancarias, 42,000 pesos para los muebles que Valeria necesitaba. Ella había insistido en que todo fuera nuevo, porque comenzar un matrimonio con cosas usadas trae mala suerte, según su madre doña Patricia. Suspiré. Me acordé de ese día yo entrando a la tienda Coppel, con mi tarjeta en la mano, sonriendo mientras Valeria señalaba aquí y allá, como si estuviera en un programa de televisión donde todo era gratis. Héctor caminaba detrás de ella, sin decir nada, sin preguntarme si yo podría pagarlo. Ni siquiera me ofreció cargar las cajas cuando salimos. Abrí otro papel. 18,000 pesos para ayudar a Héctor a comprar una motocicleta cuando consiguió trabajo en una empresa de paquetería. Él prometió pagarme, aunque fuera de a poquito. Eso fue hace 3 años. Ni un solo peso volvió a mis manos. Después encontré las capturas impresas de un chat de WhatsApp. Mensajes de Héctor. Mamá, ¿me ayuda? Nos falta para la renta. Mamá Valeria está muy estresada. ¿Podría apoyarnos este mes? Mamá me da pena pedirle, pero necesitamos pagar la operación de mi suegra. Y yo siempre decía sí, porque así son las madres, o al menos así fui yo. Pero ahora, sabiendo lo que Valeria había hecho, ese mensaje frío, esa invitación cancelada con desprecio, cada uno de esos sí empezó a doler como un corte nuevo. Me levanté y fui a la cocina. Preparé café, aunque ya era tarde. Necesitaba algo caliente que me mantuviera despierta mientras ordenaba todo. Cuando volví a la mesa, miré el reloj. Las agujas parecían avanzar más lento de lo normal. Tal vez porque mi cabeza estaba en otra parte, en el Nochebuena, que no tendría en la mesa, donde yo no estaría en mi hijo, sentado junto a personas que habían decidido que yo sobraba. Mientras pensaba en eso, un recuerdo se asomó sin permiso. Mi esposo Julián, sentado conmigo hace más de 20 años, justo antes de morir. Me tomó la mano y dijo: «Cuida a nuestro hijo, pero no dejes que nadie te pase por encima.
Creo que olvidé esa segunda parte, por demasiado tiempo. Volví a sentarme y respiré profundo. Tenía que repasar todo el historial como si estuviera armando un rompecabezas de mi propia vida. Abrí un cuaderno viejo donde llevaba mis cuentas. Yo siempre he sido ordenada, aunque nadie lo sepa. Tenía anotados cada gasto que hice por ayudar a Héctor y Valeria, la mesa de comedor, el refrigerador, el microondas, los uniformes del trabajo de Héctor, incluso un préstamo de 12,000 pesos para una emergencia médica de doña Patricia. Ella nunca me lo agradeció, ni siquiera me miró a los ojos después. Mientras revisaba los números, una pregunta me atravesó el pecho. ¿En qué momento pasé de ser madre a convertirme en cajero automático? Quizá fue lento. Quizá fueron 1000 pequeñas faltas de respeto que yo dejé pasar porque tenía miedo de quedarme sola. Quizá fue porque siempre pensé que una madre debía aguantar y aguantar. Pero esa noche ya no quise aguantar más. Cerca de la medianoche, mi celular vibró. Por un instante, creí que era mi hijo arrepentido enviando un mensaje tímido, como cuando era niño. Pero no, era una cadena navideña en el grupo de familia Martínez. Nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie imaginaba que en mi pequeño departamento yo estaba tomando decisiones que cambiarían la vida de todos. Volví a mirar los documentos sobre la mesa. La pila era alta, contratos, recibos, hojas impresas, correos, capturas, una montaña de pruebas que demostraba cuánto había dado y cuán poco había recibido a cambio. Tomé una carpeta vacía. Escribí en la portada Héctor y Valeria, documentos importantes. Comencé a guardar dentro todo lo necesario para mostrarle al licenciado Ramírez. Cada papel que colocaba allí era como un ladrillo. Con cada uno construía no una pared, sino un límite. Una mujer puede perdonar muchas cosas, pero el desprecio en Navidad, eso no. Finalmente me quedé mirando el último papel, una copia del mensaje que había recibido esa tarde. Lo imprimí porque sabía que no debía perderlo. Era pequeño, pero pesaba más que todos los demás documentos juntos. Suegra, esta Navidad no venga. Yo en voz baja respondí al papel. Nunca pensé que dejarían de quererme así. Y entonces, mientras guardaba el sobre, entendí algo. Ellos no me sacaron de su Navidad. Me liberaron de una vida de abuso disfrazado de amor. Cerré la carpeta, la coloqué sobre el asiento junto a mí y miré por la ventana hacia la ciudad silenciosa. El amanecer del día siguiente no sería uno cualquiera. Sería el comienzo de mi plan. Del plan que terminaría dejando a todos en silencio. Amanecí antes de que sonara la alarma. Eran apenas las 6:12 de la mañana cuando abrí los ojos, pero ya no sentía ese peso en el pecho que me había acompañado toda la noche. Había algo distinto flotando en el aire, una claridad nueva, como si después de tantos años, viviendo agachada, al fin hubiera enderezado la espalda sin pedir permiso. Me vestí despacio, elegí mi blusa roja más sencilla y me hice un chongo firme, de esos que me ponía cuando necesitaba sentirme fuerte. Tomé la carpeta donde había guardado todos los documentos, esa carpeta que me había costado una vida entera llenar sin darme cuenta, y salí rumbo al despacho del licenciado Ramírez. El aire matutino de la Ciudad de México estaba fresco, casi frío, pero tenía un olor familiar pan dulce recién horneado, gasolina, tortillas del puesto de la esquina. El tráfico apenas estaba despertando, lo que me permitió llegar antes de la hora pactada. Me senté en una banca frente al edificio, viendo a la gente caminar rápido, ocupada, sin imaginar que ese día
Yo estaba a punto de cambiar mi destino. A las 9:58 entré al despacho. La recepcionista me reconoció y sonrió con cortesía. «Pase, doña Elena. El licenciado la está esperando». El corazón me dio un vuelco. No sabía exactamente qué iba a decir ni cómo, pero sí sabía lo que quería: recuperar mi dignidad, esa que se me había ido escurriendo con cada transferencia, cada préstamo, cada te lo pago luego, ma. El licenciado Ramírez me recibió con un apretón de manos firme y amable. Su oficina era pequeña, pero elegante, con un olor a madera y café recién hecho. Me indicó que tomara asiento. «Cuénteme, doña Elena, ¿qué pasó?». Coloqué la carpeta sobre el escritorio y la abrí lentamente. «Licenciado, creo que cometí un error muy grande, un error de madre. Di demasiado, confié demasiado. Y ayer mi nuera me mandó un mensaje expulsándome de la cena de Navidad. Así sin más, en la casa que yo misma compré». Él levantó las cejas sorprendido. «¿La casa que está a su nombre?». Asenté. «Todavía estamos dentro del periodo previo al traspaso. Usted me explicó que faltaban documentos, que la donación no estaba finalizada. Yo no entendí muchas cosas en ese momento. Estaba emocionada. Era un regalo para mi hijo». «Entiendo», respondió él cruzando las manos sobre el escritorio. «¿Y qué es lo que desea hacer ahora?». Tragué saliva. «Quiero saber si puedo revocar la donación, si puedo recuperar la casa, y quiero protegerme. Ya no quiero que abusen de mí». El licenciado suspiró, como quien sabe que está a punto de soltar una verdad difícil. «Doña Elena, lo que me cuenta encaja perfectamente en una figura legal conocida como ingratitud grave. Según el Código Civil, si un beneficiario demuestra desprecio, hostilidad o falta de reconocimiento hacia el donante, la donación puede revocarse. Y un mensaje de ese tipo, en el contexto que usted describe, es un caso sólido». Mis manos temblaron ligeramente, no de miedo, sino de confirmación. De pronto, lo que yo sospechaba se volvió realidad. Yo aún tenía control. «¿Entonces sí puedo recuperarla?», pregunté con voz baja. «No solo puede», dijo él abriendo mi carpeta. «Con todos estos documentos tiene un caso perfecto. Las transferencias, los préstamos, las capturas de mensajes. Todo esto demuestra que usted ha dado apoyo económico constante. Sumado al mensaje de exclusión en Navidad, es evidente que no están actuando de buena fe». Mientras él hablaba, yo recordaba cada uno de esos momentos. Valeria tomando muebles sin agradecer Héctor, pidiéndome dinero sin levantar la mirada, doña Patricia diciendo: «Ay, la señora Elena tiene corazón de oro. Ella siempre paga», como si fuera un chiste. El licenciado tomó una hoja y comenzó a escribir: «Prepararemos una solicitud de revocación y notificaremos oficialmente a su hijo y a su nuera. Al recibirla, deberán desocupar el inmueble o negociar bajo sus condiciones, no bajo las de ellos. Además», abrió otra carpeta, «podemos documentar todos los préstamos para iniciar un proceso de cobro si usted lo desea». Miré mis manos. Las veía envejecidas, marcadas por años de trabajo. Manos que habían lavado ropa ajena, limpiado pisos, amasado masa para cientos de tamales. Manos que habían dado todo sin pedir nada. Y sin embargo, esas mismas manos estaban a punto de escribir un límite que nunca antes había puesto. «Sí, licenciado», dije finalmente, «hágalo todo. Quiero recuperarlo. Quiero poner orden en mi vida». Él asintió. «Le voy a hacer una pregunta importante, doña Elena. ¿Está segura? Porque esto puede generar conflicto familiar». Lo pensé por un instante. Vi la imagen mental del mensaje de Valeria, mi nombre borrado de su mesa, mi silla vacía, mi hijo aceptándolo sin defenderme.
Estoy segura, respondí. Prefiero un conflicto sincero que una paz basada en humillaciones. El licenciado sonrió como quien admira a una mujer que por fin se reconoce a sí misma. Durante la siguiente hora, revisamos cada papel. Él escribió, imprimió, firmó. Yo también firmé documentos que temblaron bajo mis dedos, no por inseguridad, sino por intensidad. Era la primera vez que hacía algo por mí misma sin sentir culpa. Al terminar, me entregó una copia del aviso oficial. Hoy mismo enviaremos al notificador. Ellos recibirán esto antes del anochecer. Miré el sobre. Blanco, sellado, contundente. Ese pequeño pedazo de papel tenía el poder de desmoronar la cómoda vida que mi hijo y su esposa habían construido sobre mis hombros. Al salir del edificio, el cielo estaba despejado y el sol brillaba fuerte, como si el universo quisiera darme una señal. Caminé hacia el metro Portales, con una ligereza que no sentía desde joven. En el trayecto mi celular vibró. Por un segundo creí que podría ser Héctor, quizás disculpándose, pero no. Era Valeria, enviando una fotografía a la familia, ella sonriendo junto a un pavo descongelado con la frase «Navidad perfecta en nuestro nuevo hogar». Nuestro nuevo hogar. Sonreí por primera vez en días, una sonrisa distinta, tranquila, casi peligrosa. Pensé, disfruta esa foto, Valeria, porque muy pronto ese hogar ya no será tuyo. Subí al metro, me agarré del pasamanos y sentí por fin que no estaba cayendo, sino recuperando el control. El notificador llegó a la casa de Héctor y Valeria a las 6:43 de la tarde. Eso me lo dijo después el licenciado, pero incluso sin saber la hora exacta, yo lo sentí. Una intuición fría, certera, como cuando el aire cambia segundos antes de que caiga una tormenta. A esa hora, yo estaba sentada en mi cocina tomando un té de manzanilla que no lograba calmarme del todo. El vapor subía en espirales suaves, pero mi mente estaba en otro lugar, en la puerta de ese departamento que yo había pagado peso por peso, imaginando la cara de mi nuera cuando recibiera el sobre. No tardé mucho en enterarme de lo que pasó. A las 7:10, mi celular vibró. Héctor llamando. Lo miré. Dejé que sonara. Lo dejé ir al buzón de voz. 30 segundos después, otra llamada, luego una tercera. Después, un mensaje. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué mandaron un notificador? ¿Por qué dice que debemos desocupar la casa? No respondí, no todavía. Seguí tomando mi té, dejando que el silencio trabajara por mí. Era curioso, durante años había estado disponible para él cada vez que llamaba, cada vez que necesitaba dinero, un favor, una solución. Ahora, por primera vez, era él quien necesitaba una explicación mía, y yo tenía el derecho de no dársela aún. Después, como era de esperarse, llegó el mensaje que de verdad estaba esperando. Valeria, ¿qué está tratando de hacer? Señora Elena, ¿quiere arruinarnos la Navidad? ¿Quiere arruinar nuestro hogar? No puede hacernos esto. Ah, el clásico reclamo del que siempre ha recibido sin dar nada. La voz de alguien que cree que todo le pertenece por destino, no por esfuerzo. Sonreí con amargura. Mi hogar, escribió ella. Qué irónico. Mientras tanto, según me contó después un vecino, la escena dentro del departamento había sido un verdadero caos. Primero el notificador llamó a la puerta. Valeria abrió con su sonrisa plástica habitual, seguramente pensando que era un paquete de Mercado Libre o alguna compra impulsiva más. Cuando él dijo, documento oficial dirigido a la señora Valeria Hernández y al señor Héctor González. Ella se puso pálida, le tembló la mano al firmar.
y cuando abrió el sobre y vio el encabezado notificación de revocación de donación y solicitud de desocupación, gritó: «¡Héctor, ven aquí ya!». Él estaba en la cocina preparando un chocolate caliente. Corrió hacia ella. «¿Qué pasó?». «Tu mamá, esto es de tu mamá, quiere quitarnos la casa, mira, léelo». Héctor leyó el documento, con los ojos cada vez más abiertos. Su cara cambió, el color se le fue, y por primera vez en años, entiendo, dejó caer algo la taza de chocolate caliente que se estrelló contra el piso y salpicó las paredes como una pintura trágica. «No, no puede ser. Tu mamá es una manipuladora», soltó Valeria. «¿Cómo se atreve a hacernos esto? A nosotros». Pero lo que más me impactó fue lo que siguió. La madre de Valeria, doña Patricia, que vivía ahí desde hacía más de un año, sin pagar un peso, salió de la recámara indignada con su bata rosa llena de flores. «¿Qué son esos gritos? ¿Qué está pasando?». Valeria le entregó el documento casi empujándoselo al pecho. Patricia lo leyó rápidamente. Sus ojos se estrecharon y dijo: «Bah, esto no vale nada. Esa mujer no puede hacerles eso. La ley protege a la familia. ¡Ay, Dios mío!». Qué irónico que hablara de familia una mujer que nunca había ofrecido ni un plato de frijoles, sin esperar algo a cambio. Pero Héctor, mi hijo, mi niño, solo dijo: «Sí puede. La casa sigue a su nombre». En ese momento 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo. Valeria se llevó las manos a la boca y empezó a llorar como si le hubieran arrebatado el alma. Patricia empezó a insultarme en voz alta como si yo pudiera oírla desde la distancia. Héctor se sentó en el sillón derrotado, hundiendo la cara entre las manos. Nada de eso me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que ocurrió después. A las 8:05 recibí otro mensaje de Héctor: «Mamá, por favor, hablemos. No entiendo por qué está haciendo esto». Luego otro: «Pensé que compró la casa para nosotros. ¿Por qué nos quiere sacar?». Y uno más pequeño, más vulnerable: «¿De verdad soy tan mal hijo?». Ese mensaje sí dolió, porque la verdad es que él no era un mal hijo. No cuando era niño. No cuando me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. No cuando estudiaba de madrugada con un café que yo le preparaba. Pero la vida, las influencias, la comodidad, lo habían convertido en un adulto sin límites. Un hombre que se dejó moldear por una esposa demandante y una suegra manipuladora. No era mal hijo. Era un hijo que había dejado de ver quién era su madre. Aún así no contesté. Tenía que aprender. A las 9:20 llegó el mensaje que marcó el verdadero inicio de todo. «Valeria, que sepa que no nos vamos a ir. Esa casa es mía, me escuchó mía». Qué curioso, qué gracioso, qué profundamente triste. Porque lo único que era verdaderamente suyo era su soberbia. Mientras tanto, en mi departamento, yo seguía sentada con la carpeta abierta, frente a mí, revisando por última vez los documentos. El licenciado Ramírez había sido muy claro: yo tenía derecho no solo legal, sino moral. Un derecho que había ignorado por años. No dormí temprano esa noche. No porque estuviera preocupada, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía algo parecido a libertad. Pensé en Julián, mi esposo, y escuché su voz en mi memoria: «No dejes que nadie te pase por encima, Elena». Finalmente entendí. A las 11:47 recibí un mensaje inesperado. «Doña Patricia, usted no tiene vergüenza. ¿Qué clase de mujer le hace esto a su propio hijo? No sabe con quién se mete». Le tomé captura de pantalla. La guardé en una nueva carpeta llamada Pruebas Adicionales. Y me fui a dormir. Porque al día siguiente, lo que venía era mucho más grande.
Ellos creían que yo solo había enviado un aviso. No sabían que había activado una cadena de consecuencias que no se detendría hasta que aprendieran la lección que la vida y la decencia no habían podido enseñarles. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris pesado, como si la ciudad entera presintiera que algo estaba por romperse. Yo, en cambio, me sentía extrañamente ligera. Me preparé un café de olla con canela, el aroma llenando mi cocina como un abrazo cálido que no venía de nadie más que de mí misma. No necesitaba a nadie. Esa certeza tan nueva y tan poderosa me acompañó mientras abría el celular para ver lo que sabía que vendría. Y sí, ahí estaba, una avalancha. 10 llamadas perdidas de Héctor, 6 de Valeria, 2 mensajes de voz y una amenaza velada de doña Patricia. Suspiré profundamente. Era solo el principio. Reproduje el primer mensaje de voz de Héctor. Mamá, por favor, necesito que hablemos. Valeria está mal, no entiende lo que pasa. Yo tampoco. ¿Por qué, mamá? ¿Qué hicimos tan mal? Ese mamá me llegó como un golpe suave. Había dolor en su voz, dolor real. Por un instante mi corazón vaciló. Pero luego recordé la imagen del mensaje de Valeria, sus palabras cortantes, la forma en que había borrado mi lugar en su cena como quien borra una mancha en un mantel. La compasión retrocedió. A las 11:00, mientras yo barría la entrada de mi departamento, llegó otro mensaje. Valeria, si no cancela ese trámite, tomaremos acciones legales. Mi mamá dice que usted no puede quitarnos una casa después de ofrecérnosla. Me reí. No un ataque de risa, sino algo pequeño, irónico, casi triste. Qué curioso que ahora hablaran de la ley, cuando les convenía. Un minuto después, otro mensaje, esta vez de Héctor. Mamá, por favor, si no quiere hablar conmigo, al menos deme tiempo. Necesitamos más días. Tiempo. Siempre habían pedido tiempo. Tiempo para pagar, tiempo para ordenar su vida, tiempo para dejar de depender de mí. Ya no más. A las 12:40 me llamó el licenciado Ramírez. Doña Elena, la notificación fue recibida formalmente por su hijo y su nuera. Ahora estamos dentro del proceso. ¿Y qué significa eso, licenciado?, pregunté mientras tomaba asiento. Que ellos tienen un plazo legal para responder y puede esperar conflicto, pero no se preocupe. Usted tiene todas las de ganar. Asentí, aunque él no podía verme. Licenciado, quiero seguir adelante. Quiero que aprendan. Lo entiendo perfectamente, doña Elena, y créame, lo aprenderán. Colgué sintiendo una mezcla de fuerza y tristeza. No era fácil. Nunca lo fue. Pero era necesario. A las 2:15, Héctor por fin vino en persona. Lo vi desde la ventana acercarse a mi puerta, con los hombros caídos, la ropa arrugada y los ojos rojos, como si hubiera llorado. Quizás sí, quizás no. Ya no podía confiar en mis suposiciones sobre él. Tocó 3 veces. Yo abrí, pero solo un poco. Mamá, por favor, déjame pasar. No, hijo, vamos a hablar aquí. Me miró sorprendido. Yo nunca le había negado la entrada antes. ¿Por qué haces esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué hice qué? Proteger lo mío, poner un límite después de tantos años. Se pasó los dedos por el cabello desesperado. Mamá, Valeria está muy mal. Está llorando desde ayer. No sabe qué decir. Mi suegra dice que usted está exagerando. ¿Y tú qué dices, Héctor?, lo interrumpí, clavando mis ojos en los suyos. Guardó silencio. Ese silencio me dijo más que cualquier palabra. Suspiré. El mensaje que tu esposa me mandó, ¿lo aprobaste tú? No estaba de acuerdo, respondió rápido.
pero tampoco quise problemas. Mamá, la Navidad es complicada para Valeria. Su mamá es muy estricta con las tradiciones. Mi mamá no quiere que usted esté en la cena. Repetí las palabras lentamente, como si las estuviera tallando en piedra. Lo siento, susurró. Pero ese lo siento sonaba como quien pide perdón por llegar tarde a una reunión, no como quien reconoce una traición. Héctor, dije con voz firme, toda tu vida te he dado sin pedir nada a cambio. Ahora lo único que quiero es respeto. Es demasiado pedir. Él bajó la mirada. Solo necesito tiempo. ¿No hay más tiempo? Lo corté. Esta vez no. Y cerré la puerta. Su sombra se quedó un segundo allí, luego se fue. Lloré después de cerrar, sí, pero fue un llanto distinto, no de debilidad, de despedida. Pero lo más fuerte de ese día aún no había llegado. A las 5:22 mi celular sonó. Era un número desconocido. Bueno, doña Elena, habla Miguel del Banco Banorte. Estoy llamando porque su hijo solicitó un préstamo a su nombre esta mañana usando los datos del trámite del departamento. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Un préstamo a mi nombre? Así es, señora, pero necesitamos su autorización. Su hijo aseguró que usted estaba de acuerdo. Me quedé muda. Héctor, mi propio hijo, intentando usar mi nombre sin permiso para sacar dinero. Ese fue el golpe final. Respiré profundamente y respondí. Cancelen cualquier solicitud. No autorizo nada. Y por favor, hice una pausa sintiendo un nudo en la garganta. Bloqueen cualquier intento futuro. No importa quién lo solicite. Por supuesto, señora. Lamento la situación. Colgué. Me quedé mirando la pared durante varios minutos. No lloré esta vez. Solo entendí. Valeria manipulaba. Patricia envenenaba. Pero Héctor se había dejado arrastrar. Y eso también tenía consecuencias. A las 7:00 p.m., mientras preparaba un poco de arroz con leche para tranquilizar el estómago, recibí un mensaje inesperado de un vecino de ellos. Alguien llamado Ricardo. Doña Elena, disculpe que le escriba. Solo quiero decirle que hoy escuché una discusión muy fea en el departamento de su hijo. La mamá de Valeria gritaba que usted es una bruja y una vieja interesada, pero su hijo no defendió a nadie. Solo dijo, mi mamá hace lo que quiere. Se lo digo porque me dio tristeza. Usted no merece eso. Me quedé quieta. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por lo que decían de mí. Alivio por haber tomado la decisión correcta. Esa noche antes de dormir pensé, a veces para enseñar a los hijos a ser adultos, las madres tenemos que dejar de salvarlos. Y con esa frase en el corazón apagué la luz. El sábado amaneció silencioso, como si el mundo hubiera decidido contener la respiración antes de que algo inevitable ocurriera. Yo abrí los ojos antes de que sonara el despertador y permanecí unos segundos mirando el techo, sintiendo ese tipo de calma que no nace de la paz, sino de la decisión. Me levanté, preparé café de olla y revisé por costumbre el celular. Ahí estaba otra montaña de mensajes. Mamá, por favor, necesito hablar contigo. Valeria no deja de llorar. Mi suegra dice que usted está abusando legalmente. ¿Podemos vernos? Y luego, como siempre, uno que revelaba la verdadera raíz del problema. ¿Podemos llegar a un acuerdo económico? Solo necesitamos tiempo. Ahí estaba la palabra otra vez, tiempo. Ese recurso que ellos gastaban sin freno porque siempre asumieron que yo pagaría las consecuencias. Pero ya no. A las 10:15 recibí una llamada inesperada. Bueno, doña Elena, habla Sara, la vecina de enfrente. ¿Se enteró de qué? Hubo un silencio breve, como si buscara la manera correcta de decirlo.
Anoche, su hijo y la señora Valeria tuvieron una pelea muy fuerte. La mamá de ella estaba presente. Se escucharon gritos durante horas. Hasta los niños del quinto piso se despertaron. No sé qué pasó, pero esta mañana vi a la señora Patricia salir con una maleta. Creo que la corrieron. Me quedé inmóvil. Yo no celebraba el sufrimiento ajeno, pero cuando el veneno sale a la luz, duele menos que cuando está escondido. Gracias por avisarme, Sara, respondí suavemente. ¿De verdad? Colgué y cerré los ojos por un instante. Doña Patricia, expulsada. Era lógico, era tiempo. Esa mujer había sido una sombra oscura detrás de muchas decisiones de Héctor y Valeria. Con su lengua afilada y su victimismo bien practicado, había sembrado discordia durante años. Pero cuando la crisis llegó, se reveló incapaz de aportar nada. Porque así es la gente que solo sabe exigir huyen cuando no queda nadie a quien explotar. Alrededor del mediodía, alguien llamó a mi puerta. Golpes suaves, insistentes. Los reconocí al instante. Abrí. Héctor estaba ahí, pero no el Héctor que yo conocía. No el hombre seguro de sí mismo que se dejaba guiar por la comodidad. Este Héctor estaba demacrado, con ojeras profundas y los ojos hinchados. Mamá, por favor, ¿podemos hablar dentro? Negué con la cabeza. No, hijo, aquí está bien. Tragó saliva. Valeria y yo estamos pasando por algo muy fuerte. La casa, el dinero, mi suegra, todo explotó. Yo sé que cometí errores, pero no quiero perderlo todo. Y no quiero perderte a ti. Su voz se quebró. Una parte de mí quiso abrazarlo, limpiar su cara como cuando era niño. Pero otra parte, la que había vivido años de silencios y humillaciones encubiertas, se mantuvo firme. Héctor, dije con un hilo de voz sereno, no estoy haciendo esto por venganza. Lo hago porque ustedes cruzaron una línea que ninguna madre debería tolerar. Yo no mandé ese mensaje, dijo casi suplicando. Pero tampoco lo detuviste, respondí con suavidad. Bajó la mirada. Yo continué. Durante años te ayudé. Con dinero, con tiempo, con esfuerzo. Y así me lo pagaron, expulsándome de Navidad en una casa que yo pagué. Él abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Mamá, dijo al fin, estoy perdido. Valeria está en terapia. Mi suegra nos dejó. Perder la casa sería devastador. A veces respondí, lo que se pierde es exactamente lo que uno necesita soltar. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó con un temblor en la voz. ¿En serio quieres vernos así? No quiero verlo sufrir, respondí. Pero tampoco voy a seguir permitiendo abusos. La revocación sigue su curso. Si ustedes quieren quedarse en ese hogar, deberán ganárselo. Con responsabilidad. Con respeto. Con hechos, no palabras. Héctor tragó saliva. ¿Y qué podemos hacer? Lo miré largo rato. Era mi hijo, mi niño. Pero ya no era un niño. Era un hombre enfrentando por primera vez las consecuencias de sus actos. Empiecen por hacerse responsables de sus propias deudas, respondí. Y deja de permitir que otros controlen tu vida. Pon límites. Aprende a decir no. Y demuéstrame que puedo confiar en ti otra vez. Él respiró hondo, como si mis palabras fueran una carga que no sabía cómo levantar. Vale, mamá, lo intentaremos. No sé si Valeria pueda, pero yo sí quiero cambiar. Asentí. Entonces empieza por aquí, dije entregándole una copia del nuevo documento que el licenciado me había preparado. Una propuesta de acuerdo. Si ustedes aceptan términos claros, respetuosos, podremos hablar de otra cosa.
pero la casa seguirá bajo mis reglas. No más abusos. Héctor leyó la primera página. Asintió sin protestar. Eso ya era un cambio. Gracias por no cerrar la puerta por completo, susurró. No te la cerré, hijo, respondí con una sonrisa triste. Solo la abrí lo suficiente para que aprendas a tocarla con respeto. Se marchó sin decir más. Esa misma tarde recibí un mensaje inesperado. Sé que usted piensa que soy la mala, pero yo solo quería una Navidad tranquila. Mi mamá siempre ha sido difícil. No pensé que usted reaccionaría así. Héctor está mal. Yo también. No quiero que esto destruya a la familia. Por favor, hablemos. Por primera vez, sus palabras no tenían veneno. Sonaban humanas, frágiles. Pero también sabía algo. Cuando una persona está desesperada, dice lo que sea para sobrevivir. Sus palabras tendrían que demostrarse con hechos, como las de Héctor. Le respondí solo esto. Hablaremos cuando estés lista para asumir tu parte, no antes. Ella dejó el chat en visto durante 5 minutos y luego escribió: Estoy lista. Me quedé pensando un largo rato. La vida a veces acomoda las piezas de forma extraña. A veces deja caer a la gente hasta el fondo, solo para mostrarles quiénes realmente son. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, entendí algo. La Navidad que ellos intentaron sacarme sería, irónicamente, la Navidad que me devolvería la dignidad. Y aún faltaba lo más importante, la parte que cambiaría para siempre la dinámica entre nosotros. Pero para eso, había que esperar al día siguiente. El día siguiente amaneció con un brillo extraño. No era un amanecer cualquiera. Había algo en la luz, una claridad suave que entraba por mi ventana como si quisiera avisarme: hoy pasa algo importante. Y sí, ese día cambiaría todo. Me levanté sin prisa. Preparé ponche caliente con manzana y canela, mi favorito en diciembre, y me senté frente a la mesa donde había reorganizado todos mis documentos: la propuesta de acuerdo, las capturas de pantalla, la notificación oficial y una carta que llevaba años sin escribir, pero que siempre había querido dejar lista, mi carta de límites. No era una carta de reproche, era una carta de dignidad. Mientras sorbía el ponche, respiré profundamente. Me esperaba una reunión que yo misma había solicitado. Valeria había aceptado hablar, y esta vez no sería en mi puerta. Sería en un lugar neutral, una cafetería cerca del parque Tezontle. Quería un espacio donde ninguna de las dos tuviera ventaja. Un terreno parejo, limpio, sin historia acumulada en las paredes. Llegué 10 minutos antes. El aire olía a buñuelos recién hechos y a la fragancia del árbol de Navidad instalado en la entrada. Las luces titilaban en tonos cálidos, creando un ambiente que en otro tiempo me habría enternecido. Ahora solo me recordaban cuán lejos había llegado la situación. Me senté en una mesa junto a la ventana. El sol iluminaba la calle. Respiré profundo. A las 11:02 llegó Valeria. La reconocí enseguida: ropa sencilla, ojos hinchados por el llanto, el cabello recogido sin cuidado. No era la mujer arrogante que solía entrar a los espacios, como si fueran suyos. Esta versión de ella parecía pequeña. Se acercó despacio. «Hola, doña Elena», dijo con una voz que apenas alcanzaba a sostenerse. «Siéntate, hija». La palabra hija salió sola. No porque quisiera suavizar la escena, sino porque yo no sé hablar con dureza cuando no es necesario. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella jugueteaba con la servilleta. Yo la observaba con calma. Finalmente habló. «Sé que me equivoqué. Y vengo a enfrentar eso. No vengo a justificarme ni a repetir lo que dijo mi mamá. Vengo, porque ya no puedo más».
La escuché sin decir nada. Era su momento para ser honesta. Ese mensaje que le mandé, tragó saliva, no tenía que haberlo enviado. Yo estaba molesta, cansada, presionada por mi mamá. Y pensé que usted entendería. ¿Entender qué? Pregunté con suavidad. Que mi mamá siempre quiere estar en el centro, que si ella decía que usted sobraba yo solo quería evitar una pelea. Nunca pensé que iba a lastimarla así. Respiré hondo. Valeria, tú no me lastimaste por excluirme de una cena. Me lastimaste porque lo hiciste sin pensar en todo lo que yo he dado. Porque borraste mi lugar como si no existiera. Y porque Héctor dejó que pasara. Ella bajó la mirada. Los dedos le temblaban. Tiene razón. Y él lo sabe. Ayer tuvimos la pelea más fuerte de nuestra relación. Mi mamá lo insultó, me insultó a mí, lo quiso culpar a él. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. Héctor la corrió de la casa. Guardé silencio. Ese movimiento yo no lo esperaba. Y tú, pregunté. Yo dejé que se fuera. Doña Elena, su voz se quebró. Por primera vez entendí que su presencia nos estaba destruyendo. A mí, a Héctor, y también a usted. No quería verlo. Tenía miedo de enfrentarla. Pero ya no puedo seguir así. Sus lágrimas eran silenciosas, honestas, no manipuladoras, dolor real. Le ofrecí una servilleta. Valeria, dije con firmeza cariñosa, la vida nos da lecciones, cuando ya no podemos ignorarlas. Y tú estás aprendiendo algo importante. No todo lo que viene de una madre es bueno. A veces también toca alejarlas. Ella asintió llorando. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con voz temblorosa. Saqué la carpeta y coloqué la propuesta de acuerdo sobre la mesa. Esto. Toqué el documento con suavidad. Si ustedes quieren seguir viviendo en esa casa, tendrán que asumir responsabilidad. No quiero que me paguen la casa, pero sí quiero que entiendan que yo no soy un cajero automático, ni un colchón emocional, ni una sombra sin voz. Valeria tomó el documento con manos temblorosas. Lo leyó en silencio, deteniéndose en cada línea. Son reglas justas, murmuró finalmente. Durísimas, pero justas. No son castigos, respondí. Son límites. Algo que nunca puse. Algo que ustedes necesitan aprender. Ella levantó la mirada y por primera vez desde que la conocí vi en sus ojos algo que nunca había visto. Humildad y gratitud. ¿Usted cree que podamos reparar todo esto?, preguntó con miedo, como quien teme la respuesta. Creo, dije, que nada se repara de un día para otro. Pero también creo que la familia se construye con actos, no con palabras bonitas ni cenas de Navidad. Si quieren reconstruir la relación conmigo, tendrán que demostrarlo. Poco a poco, sin prisas, sin mentiras. Valeria asintió. Parecía más ligera, como si esa conversación hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Héctor quiere cambiar, dijo ella con voz suave. Yo también. No sé si pueda ser la nuera que usted esperaba, pero puedo intentar ser una mejor persona. Extendí mi mano. Ella dudó y luego la tomó. Entonces empezamos aquí, dije. ¿Con la verdad? Al salir de la cafetería, caminé hacia el parque. Las luces navideñas titilaban en los árboles. Los niños corrían con bufandas rojas. Parejas tomaban fotos frente al nacimiento gigante. Y por primera vez en días sentí paz, una paz completa, redonda, no por haber ganado, sino porque finalmente había recuperado mi lugar, mi dignidad, mi voz, mi decisión. Mientras caminaba, pensé en algo que quería decir a quienes escucharían esta historia. A veces la vida te obliga a poner límites que debiste poner hace años.
A veces tus hijos necesitan perder algo para entender cuánto vales. A veces la Navidad no es una cena, sino un renacer. Me detuve un momento mirando un farol encendido y supe lo que vendría después. Una nueva etapa, con reglas claras, con amor, pero también con respeto, porque la familia no se destruye cuando se dicen basta. La familia se destruye cuando se permite todo sin decir nada. Y yo, por fin, había dicho basta. Gracias por acompañarme en esta historia. Si quieres saber cómo continúa este camino, si alguna vez has vivido algo parecido, o si te reconociste en estas palabras, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando historias como esta llenas de fuerza y segundas oportunidades. Nunca estarás sola.